Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bueno, a un nuevo video, ¿verdad? Fíjense que hoy vamos a trabajar con teorema de derivada, específicamente con la regla del producto y con la regla del cociente. Ok, entonces esta es una serie de videos con el que vamos a terminar luego. Ya vimos la regla, algunas reglas previos, ¿verdad? Un video de una primera parte de teoremas y vamos a concluir con un tercer video que hable de la regla de la cadena para posteriormente trabajar con algunos videos que hablen de específicamente ejercicios que combinen todas las reglas. Y como vamos a ver en algún momento, pues también eh, vemos que algunas reglas podrían, de cierta forma, o una o dos reglas podrían resolver un mismo ejercicio. En este caso, en el cálculo de las derivadas, ¿ok? Bueno, en primer lugar, pensemos en la regla del producto, o regla de Leibniz, también se le llama, ¿verdad? Entonces, supongamos que f y g, ¿verdad? Aquí me pasó, aquí falta la g, que f y g son funciones derivables. Entonces, la derivada del producto de f de x por g de x va a ser igual a f de x por la derivada de g, ¿verdad? Más la derivada de f de x por g de x. ¿Verdad? Siempre hay que suponer, ¿verdad?, que f y g son funciones derivables, ¿no? Derivables en un dominio, ¿verdad? En un dominio. Bueno, para la prueba de esta función, de este teorema, vamos a calcularlo. Vamos a verlo por definición de nuevo. La derivada con respecto a x de f de x por g de x, pues recordemos que va a ser igual en este caso al límite cuando el delta x tiende a 0 del cociente f de x más delta x por g de x más, bueno, aquí de x más delta x menos el producto de f de x por g de x, que es en realidad la función, ¿verdad?, que estamos todo sobre el delta x. A continuación vamos a hacer un pequeño arreglo, ¿verdad? Digamos que es un arreglo de esos que se hacen por conveniencia, ¿no? Así que esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de, bueno, pues nuestro cociente va a ser el siguiente. F de x más delta x por g de x más delta x. Y a continuación vamos a hacer una suma. Fíjense bien, vamos a sumar, o bueno, sí, vamos a sumar f de x más delta x por g de x y al mismo tiempo le vamos a restar f de x más delta x por g de x. Esto es un arreglo que vamos a hacer previo porque, bueno, pues porque necesitamos para poder llevar a buen puerto esto, ¿no? Fíjense bien en eso, ¿no? Menos f de x. La ecuación está inalterada, así que podemos ver que podemos aprovechar este hecho, ¿verdad? Recordar, recordar que, eh, bueno, pues que podemos hacer este arreglo algebraico, ¿no? Le sumamos la función f de x más delta x por g de x y se lo restamos, ¿ok? Esto es 0, ya sabemos que esto es 0. Así que por conveniencia nos sirve. Ahora, fíjense que podemos eh, hacer algunas, otro arreglo previo. Fíjense, este término lo podemos escribir con este, ¿verdad? Lo podemos agrupar con este término y este término lo podemos agrupar con este que está acá, ¿verdad? Así que eso es lo que haremos. Esto va a ser igual al límite cuando el delta x tiende a 0 de... Ahora, este con este lo vamos a juntar en un solo límite. F de x más delta x por g de x más delta x menos f de x más delta x
por g de x. Esto nosotros lo podemos separar por propiedades de los límites. Lo dividimos entre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0. Recuerden que esto solo se puede hacer por teorema de límites. De este término menos este, ¿no? Así que vamos a escribir f de x más delta x por g de x menos f de x por g de x. Dividido todo entre delta x. Ahora, observen que aquí podemos factorizar un término que sería f de x más delta x, que está presente aquí y está presente acá. Y por otro lado, también podemos aquí factorizar g de x, que está presente en ambos términos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a reescribir esto, ¿no? Esto, ¿verdad? Continuando con lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Si factorizamos, veamos el límite cuando delta x tiende a 0. Bien, entonces aquí sería, vamos a factorizar f de x más delta x. Entonces sería f de x más delta x multiplicado por g de x más delta x menos f de x, y reacomodando ese delta x que tenemos en el denominador, lo podemos dividir sobre el delta x, más el límite cuando delta x tiende a 0, y en la otra parte pues factorizamos el g de x. Factorizamos un g de x y nos va a quedar f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. Veamos que lo que teníamos era esto, ¿no? Así que lo hemos factorizado. Hemos factorizado f de x, hemos factorizado g de x, perdón. Entonces, por teorema de límites, nosotros podemos reescribir esto así. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x por el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente g de x más delta x menos f de x permítanme, quiero que aquí tengo un error acá. Aquí el factor sería g de x, ¿ok? Entonces, esto es g de x, ¿ok? Entonces, bueno, lo corregimos y esto es delta x más, recuerden, esta sería una función constante, ¿verdad? El que la derivada exista garantiza que la función sea continua, ¿ok? Entonces podemos escribir esto, g de x aquí, y escribirlo por el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x dividido todo entre delta x. Como las funciones son derivables, entonces, además, si calculamos este límite, cuando el delta x tiende a 0, esta función va a tender a f de x. Por definición, nosotros sabemos que esto es g' de x, ¿verdad? Y además asumimos que la derivada existe, ¿no? Más g de x, y la derivada de esto es f' de x. Por lo tanto, hemos demostrado el teorema, ¿no? La regla de Leibniz. A continuación, pues vamos a hacer un par de ejemplos donde vamos a aplicar esta regla para derivar. Fíjense bien que este sería el producto de f de x, esta función h de x, ¿verdad? Sería el producto de f de x por g de x. Como hemos visto anteriormente, ¿verdad? H' de x sería entonces, a ver, recordemos, sería f de x sería x cuadrado por la derivada de tangente, ¿verdad? G' de x, la derivada de g, sería secante cuadrado de x,
más x al cuadrado lo sumamos, perdón, vamos a derivar, perdón, x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x, ya lo habíamos visto, por tangente de x. Y bueno, aquí quizá lo único que podemos hacer es factorizar una x. De modo que nos quedaría x secante cuadrado de x más 2 por tangente de x. Esa sería la derivada de la función. En el caso de la segunda función, p' de x sería igual, en este caso sería idéntico, ¿verdad? Sería f de x por la derivada de g de x. En el caso de la primera derivada, que esta es una derivada de una función logarítmica, ¿verdad? Un logaritmo natural, p' de x va a ser igual a la derivada del logaritmo natural, sería 1 sobre x por la derivada de x, que sería 1, multiplicada por seno de x, más logaritmo natural de x por la derivada del seno que nosotros sabemos que es coseno de x. Entonces ya tenemos la derivada de nuestra función, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay que decir que x debe ser positivo, ¿verdad? Para que esta derivada exista, esto debe ser positivo. X debe ser positivo porque eso me garantiza, ¿verdad? Que x no va a ser 0 y que está en el dominio de la función logaritmo. Recuerden que este logaritmo vale, está definido si x es mayor que 0. Así que la derivada existe para todo x positivo. ¿Ok? Bien, eso es en el caso de las funciones que tienen derivada en el producto, ¿no? Bien, para el caso de esta definición, el caso del cociente, vamos a aplicar de nuevo, ¿no? La derivada con respecto a x de f de x sobre g de x sobre g de x. Recuerden que g de x no puede ser 0. Así que esto va a ser igual al cociente f de x más delta x sobre g de x más delta x menos f de x sobre g de x dividido entre delta x. Ok, entonces vamos a aplicar aquí, vamos a sumar esto, nos va a quedar f de x más delta x multiplicado por g de x menos f de x por g de x más delta x dividido entre delta x por g de x más delta x por g de x. Ok, aquí lo único que hemos hecho es sumado y aplicado el emparedado. Ok, entonces de la misma forma que hicimos en el ejercicio anterior, aquí también necesitamos hacer un pequeño arreglo. Ok, entonces vamos a ver, aquí me hizo falta escribir el límite. Perdón, aquí es. Esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Entonces esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0. Entonces vamos a tener el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x por g de x. Fíjense bien. Y el arreglo sería el siguiente. A ver, necesitamos una g de x aquí, así que le voy a poner una f. Le voy a restar acá f de x. Y le voy a multiplicar, ¿verdad? Le voy a restar f de x por g de x. Vamos a poner en otro color para que ustedes lo identifiquen, ¿ok? Entonces sería f de x por g de x
más f de x por g de x y le restamos f de x por g de x más delta x. Ok. Y todo esto lo vamos a dividir entre delta x por g de x más delta x por g de x. Vamos a ir arriba. Vamos a aprovechar el espacio que tenemos aquí. Y vamos a tener límite cuando delta x tiende a 0. Fíjense bien, vamos a separar algunas cosas. Esto que está acá, esto lo podemos separar. ¿Verdad? Esto lo vamos a separar. Y lo vamos a reescribir de la siguiente forma. Así que nos va a quedar límite cuando, si factorizamos g de x, lo podemos factorizar acá, nos va a quedar g de x, y nos va a quedar f de x más f de x más delta x menos f de x dividido todo entre delta x por g de x más delta x por g de x más más el límite cuando delta x tiende a 0 ahora vamos a factorizar, fíjense bien, este término aquí podemos factorizar una f de x. Entonces nos va a quedar, abrimos un paréntesis, y nos va a quedar g de x menos g de x más delta x dividido todo entre delta x por g de x más delta x por g de x. Ahora bien, noten algo que podemos arreglar acá. Noten que por teorema de límites nosotros podemos agrupar este término y podemos agrupar este término para identificar la derivada de la función f y g respectivamente. ¿Ok? F y g respectivamente. Así que esta g de x, fíjense bien, además, podemos reescribirla de la siguiente forma, ¿verdad? Porque g de x, yo la puedo separar así, a ver, esta g de x la puedo separar, g de x por el siguiente límite. Sería el límite cuando delta x tiende a 0 de esto, f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x por el límite cuando delta x tiende a 0 de, bueno, podemos ponerlo así, de 1 sobre g de x más delta x por g de x. ¿Ok? ¿Cierto? Bueno, voy a borrar esta parte, ¿verdad? Entonces la voy a borrar por el espacio que me queda. Y de la misma forma vamos a hacer lo mismo en el otro lado, ¿verdad? Con la otra derivada, con el otro término que tenemos en el extremo izquierdo, en el extremo derecho, ¿no? Más, ¿verdad? La f de x la podemos sacar fuera. Nos va a quedar por límite cuando delta x tiende a 0 de, fíjense bien que podemos sacar un factor común aquí, un negativo, factorizarlo. Entonces ese negativo lo podemos sacar fuera y va a afectar a
todo el término, ¿no? Entonces nos va a quedar aquí g de x más delta x menos g de x dividido entre delta x por, otra vez, el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre g de x más delta x por g de x. Ok, entonces aquí vamos a aplicar, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, ya sabemos nosotros, ¿verdad? Si lo reescribimos sería g de x. Esto es la derivada de f' de x por esto que tenemos aquí. Miren que cuando delta x tiende a 0, esto va a tender a 0. Así que nos va a quedar 1 sobre g de x al cuadrado menos f de x. Esto que está acá es la derivada de g de x por, y esto que está aquí es 1 sobre g de x al cuadrado. Bueno, y reacomodando esto, ¿verdad? Reacomodando esto, me voy a ir para acá otra vez, ¿verdad? La derivada, ya para dejarlo definitivamente escrito acá, la derivada de f de x sobre g de x va a ser igual a esto. Ok, podemos factorizar este término, fíjense bien. Vamos a ponerlo aquí con la lucecita. Esto lo podemos factorizar, que es el único denominador en común. Y que queda en el denominador, ¿cierto? Así que nos va a quedar g de x por f' de x menos, bueno, esto sería g' aquí, ¿verdad? Menos f de x por g' de x dividido entre g de x al cuadrado. Y bueno, esto se puede reacomodar, ¿verdad? Como ven, esto es conmutativo, ¿verdad? Esto por esto nos da esto menos f de x por g' de x. Aquí es una prima, ¿ok? Bueno, ya tenemos demostrado el segundo teorema, el teorema del cociente. Y para ello, pues inmediatamente vamos a derivar este tipo de cosas. Fíjense bien que esta derivada se puede hacer de otra manera. Lo vamos a hacer aquí de dos formas. Noten que esto es f de x sería coseno y g de x sería x al cuadrado. Entonces, si lo hacemos por el cociente, ¿verdad? Y' va a ser igual al cociente siguiente. Entonces sería x al cuadrado al cuadrado. Arriba vamos a derivar f de x. La derivada de f de x es negativo seno de x. Por copiamos x al cuadrado menos, ahora vamos a copiar coseno de x multiplicado por la derivada de x al cuadrado, que nosotros sabemos es 2x. Entonces al derivarlo, esto nos va a quedar menos x al cuadrado seno de x menos 2x coseno de x dividido entre x a la 4. Y si factorizamos una x, ¿verdad? Suponiendo que x, bueno, no sea 0, entonces podemos factorizar una negativo x, y acá nos va a quedar x seno de x, podemos quitar este paréntesis si ustedes quieren, más 2 por coseno de x, dividido entre x a la 4. Pero esto, obviamente, uno de estos se puede cancelar con este, y nos va a quedar factorizado negativo x seno de x, más 2 coseno de x, dividido entre x a la 3. ¿Verdad? Suponiendo que x es distinto de 0. Y ya tenemos entonces la derivada de y, que sería y'. Recuerden que otra forma de escribir y', ¿verdad? No está de más de mencionarlo, es de dy con respecto a x.
Así que esta sería la derivada. Bueno, como ven, no es difícil. Y ahora vamos a calcular esta derivada. Posteriormente vamos a hacer esta forma, vamos a hacer esta derivada usando la regla de Leibniz. Y' entonces va a ser igual a, copiamos, bueno, hacemos el cociente, sería la derivada del denominador x al cuadrado menos 1 al cuadrado por, ahora vamos a derivar el numerador. ¿Okay? La derivada del numerador sería 3x al cuadrado más 2, ¿verdad? Más 2, la derivada de 2x es 2, más la derivada de 3 es 0, por, abrimos paréntesis, x al cuadrado menos 1, simplemente lo copiamos, menos, ahora vamos a multiplicar, vamos a copiar esto, x a la 3, más 2x más 3, por la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de menos 1 es 0. Y bueno, esto se podría multiplicar, es más faena, la derivada está bien calculada hasta este punto, ¿ok? Yo lo dejo así, yo lo voy a dejar acá. Ahora, fíjense bien que voy a calcular la derivada de esta función de la forma siguiente. Y', o mejor dicho, y, se puede reescribir de la siguiente forma. Como x a la menos 2 por coseno de x. Ok, es un producto, ¿verdad? De dos funciones. Y', ok, ahora vamos a derivar. Y' va a ser igual a, esta sería f de x, fíjense bien. Ahora esta sería la función f de x. Y esta sería la función g de x. Es válido hacer ese arreglo. En muchas ocasiones, recuerden, es válido hacer arreglos algebraicos. Es por eso que es importante el álgebra en este caso. Derivemos entonces menos 2x a la menos 2 menos 1 por el coseno de x, ¿verdad? Entonces vamos a derivar esto, copiamos esto, más, copiamos x a la menos 2 y derivamos coseno, que sería negativo seno de x. Entonces esto va a ser igual a menos 2 sobre x a la menos, bueno, vamos a escribir así mejor. Sería menos 2x a la menos 3 por coseno de x menos x a la menos 2 por el seno de x. Ok, entonces noten que aquí podemos factorizar el menor de ellos, ¿verdad? Que sería x, bueno, negativo, ¿verdad? Negativo x a la menos 3. ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, pues nos va a quedar 2 coseno de x más, a este le hemos sacado, al factorizarlo nos va a quedar nada más x por el seno de x. Pero veamos que esto es igual a negativo 2 coseno de x más x seno de x dividido entre x a la 3. Como ven, ambas expresiones son iguales en este caso, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Hemos aplicado el cálculo de derivadas, ¿verdad? Para estas funciones usando la regla del producto y la regla del cociente. Bueno, chicos, nos vamos a quedar acá. Vamos a tener videos con ejercicios un poco más complejos, ¿verdad? Y no se olviden de suscribirse en el canal. Bueno, muchas gracias.